Bueno, Gracias. estamos entonces en comunicación con Ana, vicepresidenta de la Asociación Civil Manager Musicales Argentinos. Ahora sí, buenas tardes. Gracias también por esta comunicación. Para quienes quizás no están muy interiorizados, ¿podrías aclarar cuál es la tarea de ACMA? La Asociación de Managers está pensada básicamente para defender la industria cultural de las bandas de música y solistas, ¿no? O sea, nosotros tenemos de los 200 socios que conforman ACMA, representan a más de 300 artistas que son artistas en muchos casos muy importantes y también hay muchos artistas emergentes. Representamos a un gran sector de la música comercial en la Argentina y nuestro trabajo de base es poner en valor la industria de la música. Ahora, en el contexto de la pandemia, estamos más abocados a resolver situaciones de la pandemia, pero la asociación la precede, tiene ya 5 años y trata de poner en valor la industria de la música, que ya viene golpeada desde antes de esta situación pandémica. Bien, bien, bien. Y también consultarte un poco respecto a lo que son los shows, justamente estuvieron siendo gratuitos, ¿piensan seguir haciéndolos de manera gratuita? ¿Cuentan con colaboración de parte de la publicidad? No, nosotros estamos recomendando fuertemente no hacer shows gratuitos, o sea, de manera gratuita. Sí, por supuesto, poder monetizar un streaming a través de un sponsor, una publicidad, como bien vos decís, pero nuestra sugerencia es no hacerlos gratuitos porque la industria de la música en vivo está pasando por un momento gravísimo como el resto de toda la sociedad, pero a diferencia de otras industrias, otros sectores económicos, el nuestro va a ser el último en reabrir sus puertas y aún no sabemos bajo qué contexto los va a abrir. Claro. Todo este sector representa a 500.000 personas en la Argentina y de esas 500.000 personas, por supuesto que hay algunos artistas reconocidos que pueden estar 2 años sin trabajar, pero gran parte de esa cadena de valor no puede porque depende de lo que trabaja cada fin de semana. Me refiero a los montadores, técnicos, personal de carga, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante poder monetizar de alguna manera las transmisiones para poder volcar esos ingresos sobre toda la cadena de valor. Bien, y también estuvimos hablando con Teresa Parodi, vocal de Sadaic, que justamente los shows vía streaming no le permiten a los autores percibir sus sueldos. ¿Pudieron llegar a algún acuerdo? Nosotros tuvimos ayer una reunión con el directorio de Sadaic y nos propusimos trabajar hasta el día lunes en una propuesta en la que podamos ponernos de acuerdo. La propuesta de Sadaic de cobrar, bueno, la circular de Sadaic que salió el día viernes con los valores que salieron en esa circular generaron desincentivaron, discúlpame, la inversión en marcas que muchas con contratos que estaban trabajando ya se retiraron porque se asustaron frente a ese comunicado. Hablamos muy bien con Sadaic y me parece que vamos a poder llegar a un buen acuerdo para la semana que viene. Claro. Ana, te saluda Nahuel Crescenzo. Muchas gracias por este contacto con La Voz de la Ciudad. Respecto a esta charla que están teniendo con Sadaic, ¿qué esperan, ¿no? para el próximo encuentro y si hay alguna respuesta en este caso para los autores y compositores? Bueno, nosotros representamos autores y compositores, ¿no? Los managers. Y algunos son solamente intérpretes, pero muchos son autores y compositores. Entonces, para nosotros, obviamente, jamás sería una idea objetar el derecho. Creemos que el derecho es válido y hay que pagarlo. Lo que sí nos pareció, como las cifras del comunicado del viernes, nos parecieron que no ayudan a colaborar con la industria o la poca movimiento que pueda tener la industria con los streamings, ¿no? Claro. Porque hay que darse cuenta que el streaming o la posibilidad de hacer un streaming para una marca o incluso vendiendo entradas va a ser un porcentaje muy pequeño del ingreso en comparación con un show físico, ¿no? Claro. Entonces, toda la torta se achicó y las porciones son más chiquitas para todos y tenemos que como reacostumbrarnos a esas porciones más pequeñas. Y Ana, ¿cuántas personas viven de la industria? 500.000. Bien, claro. Una cifra alta, claro.
Claro, porque no solo son los artistas, sino los técnicos, es mucha la gente la que da de comer. Claro, La cuando yo industria de la menciono la música. cadena de valor, Sí. hablo de los técnicos, los sonidistas, los iluminadores, Totalmente. los montajistas, las empresas de sonido, de iluminación, personal de carga, el armado de los escenarios, Totalmente. las estructuras tubulares, bueno, todo ese tipo de rubros que nosotros tenemos pensados. Hay cámaras de las empresas técnicas, o sea, tenemos un número con una base sustentable, ¿no? Estos 500.000 son reales. ¿Ayuda esto de poder hacer los shows vía streaming para poder solventar esta situación o seguir encarando el año? Porque de acá hasta va a ser la última actividad que se va a habilitar, ¿no? Yo digo que los shows vía streaming son abrir 2 centímetros la ventana, Claro. para airear un poquito el monóxido de carbono de la habitación. Claro. No van a ser la solución, pero sin lugar a dudas van a ser un pequeño ingreso económico. Por eso, desde ACMA, estamos haciendo un pedido muy formal y trabajando junto a distintas entidades gubernamentales de la aprobación del protocolo para streamings profesionales. ¿Y a qué me refiero con esto? Poder llevar a un artista a un venue, hacer un show con luces, sonido, puesta, sin público y transmitirlo en vivo. Que no es lo mismo que el artista tocando desde el living de su casa con una guitarra acústica. Claro. ¿No? ¿Podés detallarnos Porque más además, en qué consiste ese protocolo que presentaron a las autoridades? es un protocolo para streaming Sí. profesional y grabación de discos. Y lo planteamos justamente porque consideramos que son 2 actividades económicas puntuales de nuestra industria que necesitamos incentivar o poder reflotar. El protocolo estuvo hecho por ingenieros, un comité de managers también de ACMA, y explica cómo es la manera de higienizar los distintos equipos, cómo hay que poner pantallas cuando los caños, o nosotros llamamos caños a todo lo que es metales, trompeta, Claro. trombón, están tocando, porque son los instrumentos que más posibilidad de expansión del virus tienen. Explica cómo hay que entrar sonido, irse la gente de sonido, entrar luces, retirarse la gente de luces, o sea, para que no haya una cantidad de gente en el montaje. O sea, es un protocolo de 40 páginas que explica todos esos procesos, armado por ingenieros y expertos en la materia. Y Ana, ¿cuál pensás en estas circunstancias que es entonces el mayor desafío para ustedes? Bueno, el mayor desafío es subsistir como industria, porque, Claro. Como les dije, el negocio del streaming es un negocio que tal vez pueda llegar a cubrir el 20% de nuestro promedio de ingresos anterior. Y estoy siendo muy optimista cuando digo el 20%. Entonces, creo que como industria tenemos ese gran desafío de poder reinventarnos y de aguantar también para cuando podamos volver a hacer shows, porque el momento va a llegar. El tema es quién va a llegar parado en ese momento, ¿no? Porque salir a hacer producciones con público en un futuro puede ser tan oneroso con las nuevas medidas de higiene y seguridad que tenemos que adoptar para cuidar la salud de todos, que tal vez ya era complicado como negocio porque la estructura de números era muy compleja antes. Yo estoy hablando de las bandas nacionales, ¿no? Claro. No estoy hablando de excepciones de algún festival internacional que se haga en el país. Ya la estructura de costos era tan compleja antes que, bueno, ahora con esto es muy complejo para nosotros. Y nosotros consideramos que la música en vivo, para seguir existiendo, la única forma que tiene hoy, después de la pandemia y por como veníamos anteriormente, es poder reestructurar su sistema impositivo y equipararlo con el del teatro, porque Claro. es una arte escénica igual que el teatro y es la única industria cultural que no tiene ningún tipo de subsidio. Claro. El teatro tiene un determinado esquema impositivo, el libro no paga impuestos, el cine tiene un instituto que lo subsidian miles de millones de pesos anuales, y la música, como dice un colega muy reconocido, Alejandro Varela, es la industria boba, porque no recibe ninguno de todos esos beneficios. Hablando de beneficios y subsidios, durante Sí. este último tiempo se está hablando del IFE, que es este beneficio de 10.000 pesos. ¿Se aplica para artistas independientes o no? ¿O cómo es eso? ¿Sabés algo de esta cuestión?
Sé que el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, que es un instituto que solamente se ocupa de los artistas independientes, Sí. Estuvo entregando un número determinado de asistencias a esta cifra de 10.000 pesos el mes anterior. Claro. Dentro de Entonces, todo tengo ayuda. conocimiento de eso. Claro, dentro de todo ayuda a muchos artistas porque muchos son muy reconocidos y tienen quizás una espalda para sostener todo este tiempo, pero hay otros que no, que son más chicos y que tienen que remarla muchísimo, ¿no, Ana? Y quiero decirte que los medianos también la tienen que remar muchísimo, porque antes de la pandemia yo siempre ponía un ejemplo que una banda de Buenos Aires que podía vender 1.000 entradas en Rosario, que son muy pocas las que pueden vender 1.000 entradas en Rosario además, tenía una estructura de costos e impuestos para hacer ese show y volver, que era básicamente canjear dinero. Lo que pasa es que nosotros tenemos también un componente como industria que nos hace muy semejantes al teatro, que hay cosas que a veces vos a un músico no le puedes decir, quiere una puesta de luces que vale mucho más de lo que el show va a recaudar. Pero se manejan parámetros que no son los parámetros económicos básicos de cualquier industria. Y quiere una puesta de luces, hay que poner la puesta de luces y prefiere no ganar dinero muchas veces, pero poner esa puesta de luces. Claro. Entonces, ese componente irracional que tiene nuestra industria, igual que el del teatro cuando gastan más dinero en vestuario y escenografía de la que saben que van a recaudar, también tiene que ser considerado para esta equiparación impositiva de la que estaba hablando anteriormente. Claro. La industria de la música que ya venía golpeada de antes, ¿no? Con el tema del ya no se podían vender muchos discos porque se utiliza todo a partir de las redes sociales o de internet, y lo más importante son los shows en vivo, ¿no? Y ahora no se están pudiendo hacer personalmente, pero sí por streaming, pero ya venía complejo de antes el tema. Exactamente. Claro. Bien, y con respecto a esto, ¿algún artista que haya manifestado alguna decisión de hacer algo diferente, o decirles a ustedes hagamos tal cosa, proponer alguna otra alternativa? No, bueno, los artistas nos están apoyando un montón, claro, con la idea de poder abrir los estudios de grabación, porque qué mejor momento para un artista que poder encerrarse en el estudio, grabar un disco, que es un proceso que puede durar 2, 3 meses. Es el momento, porque no pueden salir a tocar, pero si tampoco los dejan entrar a los estudios de grabación, es un doble perjuicio. Y con un protocolo bien ordenado y llevando respeto por todas las cláusulas que pone el protocolo, se puede grabar sin poner en riesgo la salud de nadie. Bien, Ana, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables.